Ethan aparcó en el estacionamiento del Memorial Sloan Kettering Cancer Center, uno de los hospitales oncológicos más prestigiosos de Nueva York, y sin duda también uno de los más caros. Las gotas de lluvia, finas como agujas, resbalaban por el parabrisas, pero apenas si las notaba. En el asiento del copiloto, una caja de pasteles reposaba junto a un ramo de rosas, con un grupo de globos de helio que flotaban suavemente, atados al salpicadero. Hoy debía ser un día de celebración, el 31 cumpleaños de Siena, pero en lugar de velas y tarta, estaba otra vez conectada a una vía intravenosa, atrapada en una habitación estéril del hospital para una nueva ronda de quimioterapia. El pensamiento le retorció algo agudo en el pecho. Apagó el motor. Aún resonaban en su mente las palabras de ella. No vengas, cariño. No quiero que me veas así. Pero Ethan la amaba, y no podía soportar la idea de que pasara por todo eso sola. Entró en el edificio, sacudiéndose la lluvia del abrigo, y se dirigió al mostrador de recepción. Una joven con bata blanca levantó la vista de la pantalla, ofreciéndole la clase de sonrisa educada y pulida que venía con el trabajo. «Buenos días. Vengo a visitar a mi esposa, Sienna Walker». Ella asintió y comenzó a teclear, sus dedos golpeando rápidamente, sus ojos escaneando el monitor. Pero al cabo de unos segundos, su expresión cambió. Un leve fruncimiento apareció entre sus cejas. Volvió a introducir el nombre. Luego lo intentó otra vez. Finalmente, lo miró. «Lo siento, señor. No hay ninguna paciente con ese nombre». Ethan parpadeó, confundido. «Debe de haber algún error», respondió. «Lleva viniendo aquí 6 meses. Cáncer de mama». La mujer negó suavemente con la cabeza. «¿Quizá está recibiendo tratamiento en otro centro?» «No», dijo Ethan con firmeza. «Me dijo que era en este hospital, Memorial Sloan Kettering». La recepcionista lo intentó de nuevo, con más cuidado esta vez. Revisó y volvió a revisar. Luego alzó la mirada, su voz ahora teñida de cautela. «Lo siento, señor. Nunca hemos tenido a una Sienna Walker registrada como paciente aquí». Las palabras le golpearon como una avalancha. Sienna nunca había sido tratada allí. Entonces, ¿dónde demonios había estado desapareciendo cada mes mientras él se quedaba atrás, lidiando con su madre enferma y con el peso de todo lo demás? ¿A dónde había ido a parar todo ese dinero? Su dinero, todos esos turnos dobles, el segundo empleo, los ahorros que vació, agotados para pagar tratamientos falsos en el centro oncológico más caro del estado. Se quedó inmóvil, aferrando aquellos globos de cumpleaños ridículos, con un vacío en el estómago. Había sido engañado, manipulado. Algunas traiciones no solo duelen, te endurecen. Algunas injusticias exigen reparación. 5 años antes de que comenzara esta pesadilla, el cáncer ya había dejado huella. Se había llevado a Anna, la primera esposa de Ethan. Fue entonces cuando la vida se partió en dos, el antes y el después. El antes estaba lleno de consuelo. Rutinas familiares, el olor de su champú por las mañanas, el suave murmullo de la cafetera preparando su ritual diario, largas charlas en la mesa de la cocina. Anna siempre tenía puesta la noticia matutina en CBS y podía lanzarse a debates políticos que duraban más que el desayuno, aunque a Ethan rara vez le interesaba la política. Luego, todo cambió. La enfermedad se fue infiltrando. Las conversaciones se redujeron al silencio, y en sus ojos, donde antes había firmeza, él empezó a ver ese tipo de miedo que ninguno de los dos quería nombrar. Cuando todo terminó, no pudo soportar quedarse en aquella casa. Cada habitación lo perseguía con lo que solía ser, y lo que ya nunca sería. Así que se fue. Un nuevo comienzo en Lake Placid, escondido en lo profundo de los Adirondacks, se convirtió en su vía de escape. Era justo lo que necesitaba. El lago se extendía como un espejo, reflejando el azul intenso del cielo y el bosque nevado que lo rodeaba. En invierno, el pueblo bullía con esquiadores deslizándose por pistas que una vez fueron trazadas por olímpicos.
La vieja pista de patinaje seguía en pie, igual que los trampolines de esquí y la Villa Olímpica deslucida, ahora integrada en la vida cotidiana del lugar. Pero cuando los turistas se iban, Lake Placid exhalaba. El silencio se apoderaba del entorno. Las calles quedaban vacías. Los vecinos recuperaban su pueblo. Las tiendas solo abrían para los de siempre. Los cafés antes abarrotados se transformaban de nuevo en rincones acogedores donde todos se conocían. Fue allí donde Ethan sintió algo que no experimentaba desde hacía años. Paz, una extraña comodidad en la soledad que no se sentía solitaria. Compró una pequeña posada de 10 habitaciones, una mezcla entre un B&B y un hostal familiar. Le gustaba el ritmo que tenía: recibir viajeros, arreglar lo que se rompía, mantener el fuego encendido en la sala común, donde desconocidos compartían historias con tazas de sidra caliente. Le daba algo por lo que preocuparse cuando nada más lo hacía. Al cabo de 3 años, había construido su propio mundo en Lake Placid. Tenía sus rutinas, sus sitios de siempre. Uno de ellos era un pequeño restaurante a las afueras del pueblo. El lugar siempre olía a café recién hecho, magdalenas calientes y bacon chisporroteando en la plancha. Ethan paraba allí casi todas las mañanas, pidiendo siempre lo mismo: huevos, tostadas y café solo. Conocía a todo el equipo. Marge, la dueña de carácter fuerte, siempre tenía algún consejo no solicitado. Don, el cocinero, se quejaba de absolutamente todo, pero hacía unas tortitas por las que valía la pena desviarse. Así que cuando una camarera nueva apareció una mañana, Ethan lo notó. Se acercó a su mesa, cafetera en una mano, taza de cerámica en la otra. Sus movimientos eran torpes, como si aún no supiera bien cuál era el ritmo. Al inclinarse para servir, su mano resbaló y un chorro de café caliente cayó sobre la mesa. Por poco no le salpicó la mano. «¡Ay, Dios! ¡Lo siento mucho!», exclamó, apresurándose a limpiar con una servilleta. Ethan le dedicó una sonrisa amable, restándole importancia con un gesto de la mano. «No ha pasado nada. A cualquiera le puede pasar». Ella soltó un suspiro tembloroso, aún secando el derrame, y luego se inclinó y bajó la voz. «¿Puedo preguntarle algo? Si le cuenta a Marge que la he liado, me despide antes de que termine el turno». Ethan alzó una ceja, observándola un instante. «Bueno», dijo, recostándose en la silla. «Supongo que podemos dejarlo entre nosotros». Ella suspiró aliviada. Sonrió. «Gracias, señor». «Solo Ethan». «Siena», respondió ella en voz baja, casi como si dudara de si debía decir su nombre. La siguiente vez que Ethan entró en el restaurante, ella ya sabía cómo le gustaba el café. Solo, sin azúcar. Cada vez que pasaba junto a su mesa, cruzaban una mirada rápida, una media sonrisa. Nada importante, solo pequeños destellos de conexión. Pero, de algún modo, se le quedaban dentro, pequeñas chispas de calidez que no había sentido en mucho tiempo. La noche siguiente, volvieron a cruzarse. Esta vez en el pequeño parque a las afueras de Lake Placid. El aire aún conservaba ese aroma terroso que siempre deja la lluvia, y la acera brillaba bajo el resplandor de las farolas. Ethan acababa de terminar un paseo tranquilo cuando la vio agachada junto a un banco, peleándose con los cordones de sus botas. «¿Todo bien?», preguntó, deteniéndose a unos pasos. Ella alzó la mirada, algo sobresaltada, y luego le dedicó una sonrisa rápida. «Sí, es solo que el cordón no quiere colaborar», dijo, apretando el nudo. «Casi acabo de bruces contra el suelo. Supongo que simplemente soy torpe por naturaleza». Soltó una risa corta, como quitándole importancia. Ethan alzó una ceja y sonrió con picardía. «¿Sabes que hay una leyenda sobre eso?». Ella ladeó la cabeza, intrigada. «¿En serio?». Él asintió, con expresión seria. «Dicen que si se te desatan los cordones mientras caminas, significa que el pueblo ha decidido que perteneces aquí». Siena lo miró entrecerrando los ojos, con escepticismo. «Eso te lo acabas de inventar». «Totalmente».
admitió él con una sonrisa. Pero suena creíble. ¿A que sí? Ella rió. Suave, casi para sí misma, unas gotas rezagadas de lluvia se aferraban a su cabello, atrapando la luz ámbar de la farola sobre ellos. Sus ojos, marrón oscuro como el otoño desvaneciéndose en invierno, parecían llevar algo callado. Había una quietud en ellos, una tristeza escondida justo detrás de la sonrisa. Y de repente le golpeó a Ethan. Había algo en ella, tal vez la manera tranquila en que se movía, o el gesto de su rostro, que le recordaba a Ana. No era solo el parecido físico, aunque era inquietante. Esos rasgos delicados, la forma en que movía los dedos. No, era más profundo. Era la forma en que lo miró en ese instante, como si viera algo en él que ya nadie más veía. Tal vez era el modo en que el destino tenía de darle un empujón. No se lo esperaba, y mucho menos a su edad. Con 52 años, Ethan ya había asumido que ese tipo de conexión, esa sacudida de emoción inesperada, era cosa del pasado. Pero en ese momento, de pie junto a Siena, algo se despertó. Suave, cauteloso, pero real. «Si no tienes prisa», dijo, señalando la colina. «Hay un sitio justo más allá con unas vistas preciosas. ¿Te apetece verlo?» Ella dudó una fracción de segundo, y luego asintió. Así que caminaron juntos, despacio, y la conversación fluyó como entre viejos amigos que recuperan el ritmo. Ella mantuvo su historia en términos vagos. Dijo que había venido en busca de un nuevo comienzo. Ethan no insistió. Conocía ese capítulo demasiado bien. Tardó semanas, quizá más, en reunir el valor para invitar a Siena a salir. Después de la muerte de Ana, había jurado no volver a amar a nadie. Habían estado juntos desde la universidad, más de 30 años, y tras su pérdida, Ethan había sellado esa parte de sí mismo, sin citas, sin charlas largas con nadie nuevo. Aquella puerta estaba cerrada, cerrada con llave y enterrada. Así que ahí estaba, de pie en el vestíbulo de su posada, con el móvil en la mano, dándole vueltas una y otra vez, tratando de encontrar las palabras adecuadas. 1000 dudas le cruzaban por la mente. Ella era 22 años más joven. ¿Qué querría con alguien como él? ¿Y si al preguntarle rompía la amistad cómoda que habían construido? Suspiró, dispuesto a guardar el teléfono, y entonces sonó. «Hola», dijo ella con una voz ligera, despreocupada, como si no lo acabara de rescatar de un bucle mental. Estaba pensando, ¿te apetece tomar un café después del trabajo? Y así, de golpe, toda la tormenta mental desapareció. Fue fácil, natural, como si siempre hubiera tenido que ser así. A partir de ahí, empezaron a pasar tiempo de verdad juntos. Siena se reía con sus historias ridículas del hotel y lo escuchaba, atenta, mientras él hablaba por fin de su pasado. Pero cuando se trataba de su propia historia, ella seguía guardando la mayoría para sí. Compartía solo los hilos más oscuros. Decía que su padre era un alcohólico abusivo, cruel e impredecible, que la golpeaba a ella y a su madre durante años, y que nadie hizo nunca nada. Así que, cuando cumplió 20, hizo las maletas y desapareció con su madre. Desde entonces, había estado sola, trabajando en lo que encontrara, cuidando de su madre, construyendo estabilidad paso a paso. En pocas semanas, Siena se mudó con él. Se llevó también a su madre. La mujer, perdida en la niebla de la demencia, apenas hablaba, pero Siena la cuidaba con una paciencia incansable. Repetía las mismas frases una y otra vez sin una pizca de frustración, sin alzar la voz ni una sola vez. Ethan le sugirió con suavidad un centro especializado, uno con profesionales que supieran manejar casos avanzados de demencia. Pero Siena rechazó la idea de inmediato. «No voy a ser una de esas hijas», dijo tajante, «de las que se deshacen de sus padres solo porque les resulta incómodo. Ella no entendería por qué la dejé. Pensaría que la abandoné». Ethan dio un paso atrás. Respetó su decisión. Tal vez incluso la quiso más por ello.
Aunque, viéndolo ahora, quizá ese fue el primer indicio de lo mucho que necesitaba tener el control. Un mes después, le pidió matrimonio. No fue un momento grandioso ni planeado. Simplemente volvían de un paseo. El aire tenía ese frescor de montaña, y Sienna se frotaba las manos al entrar en casa. Ethan se quitó el abrigo, fue a la cocina y se sirvió un whisky. ¿Quieres uno?, preguntó. Vale, respondió ella, dando un sorbo y tosiendo de inmediato. Madre mía, eso está fuerte, él rió. Ya empiezas a sonar como una local. Durante un segundo, la observó. El pelo alborotado por el viento, las mejillas sonrosadas, los ojos brillantes. Sin decir nada, salió de la cocina, fue al armario del pasillo y regresó con una pequeña caja de terciopelo. Sin discurso, sin preparativos, solo la abrió y le tendió el anillo. «Cásate conmigo». Sienna se quedó helada. No respondió. Ni siquiera parpadeó. Solo lo miró, como si estuviera midiendo algo invisible. Finalmente, ella soltó un suspiro lento. «Si crees que vas a librarte de mí tan fácilmente», dijo con voz serena, «lo llevas claro». Él sonrió. «Entonces, ¿eso es un sí?». Su mano tembló apenas al alargarla hacia el anillo. «Claro que es un sí». La boda fue sencilla, en el ayuntamiento, sin invitados, sin complicaciones. Sienna llevaba un vestido simple, lo bastante elegante como para hacer girar alguna cabeza. Ethan desempolvó el traje que no se había puesto desde el funeral de Anna. Sus hijos no asistieron. Llamaron, discutieron, le advirtieron que iba demasiado rápido, que apenas conocía a esa mujer, que no era quien decía ser. Pero a Ethan no le importó. Se dijo a sí mismo que, por primera vez en años, sentía que tenía una oportunidad real de ser feliz otra vez. Pero justo cuando la vida parecía empezar a encajar, Sienna empezó a enfermar. Al principio fue sutil. Decía que se sentía más cansada de lo normal. Su energía iba y venía. Lo achacaba a la estación, al frío, a una falta de vitaminas. Nada serio. Después vino el dolor. Al principio lo minimizaba, apenas lo mencionaba, pero poco a poco fue a más. El dolor apareció de forma gradual, pero era punzante, lo suficiente como para que Sienna se estremeciera, contuviera el aliento y se encogiera cuando creía que él no la miraba. Una tarde, mientras estaban en el salón con el suave zumbido de la calefacción llenando el silencio, Ethan la vio presionándose el pecho con la mano, palpando con cuidado bajo el jersey, como si buscara algo oculto. «¿Qué pasa?», preguntó, inclinándose hacia ella. Ella alzó la mirada y forzó una pequeña sonrisa, pero él no pasó por alto el destello de preocupación en sus ojos. «No es nada», respondió con ligereza. «¿Sienna?». Ella soltó un suspiro y apartó la vista. «Es solo un dolor. Probablemente no sea nada. Pero debería ir al médico». Unas semanas después, regresó de la consulta con una noticia que le cayó a Ethan como un puñetazo en el estómago. «¿Ethan?». Su voz era firme, casi demasiado controlada, pero sus dedos se aferraban al tejido del vestido. «Tengo cáncer». Todo se detuvo. Las rodillas se le doblaron y se dejó caer en la silla más cercana como si le hubieran arrancado el aire. «No, Sienna». «No». La miró a la cara, buscando alguna grieta, alguna emoción, pero solo había una calma inquietante. «Ya he organizado el tratamiento», dijo. «Una clínica privada. Se supone que es de las mejores». «Voy contigo», respondió él, casi sin pensarlo. Pero ella negó despacio con la cabeza. «No, Ethan, no quiero que me veas así». «Eso no importa», insistió. «Quiero estar ahí». Sienna extendió la mano, entrelazando sus dedos con los de él. Su voz era suave, pero firme. «Tú ya has vivido esto. Sabes lo que provoca. No quiero que revivas ese dolor. Solo necesito manejarlo por mi cuenta». Ethan cerró los ojos, y las imágenes del pasado volvieron como una marea. Pasillos fríos de hospital, el pitido constante de los monitores, el peso de ver a Anna apagarse día tras día. Y ahora,
Siena quería que se quedara al margen y lo viera todo repetirse. Sin él. Lo entiendo, dijo al fin, con voz hueca. Si eso es lo que realmente quieres. La noticia de la enfermedad de Siena se propagó rápido por Lake Placid. Era ese tipo de pueblo, cerrado, donde incluso quienes apenas te conocían aparecían cuando las cosas se ponían feas. Todos se volcaron. Marge, del restaurante, organizó una colecta, y la gente donó lo poco que pudo. Una noche, Marge le entregó a Siena un sobre sencillo. «No estás sola en esto, cariño», le dijo con dulzura. Dentro había un par de cientos de dólares y una nota escrita a mano. «Fuerza, Siena». La gente pasaba por la casa con comidas calientes y jarrones de flores frescas. Gestos pequeños, pero Ethan podía ver que significaban algo para ella. Le daban una sensación de apoyo, aunque no lo mereciera. Cada mes, Siena desaparecía durante una semana para acudir a sus tratamientos en la clínica. Nunca permitía que Ethan la llevara, siempre con la misma explicación. «Estoy en buenas manos, no te preocupes». Pero Ethan no lograba sacudirse la sensación de que algo no cuadraba. Sabía lo que hacía el cáncer. Había visto cómo devoraba a Ana poco a poco. Recordaba las mejillas hundidas, el pelo quebradizo, el agotamiento que nunca se iba del todo. Pero Siena volvía de cada tratamiento como si nada. Mejor que nada, de hecho. Su piel seguía resplandeciente, su energía intacta, su peso estable. Ni rastro del desgaste físico que él esperaba. Una noche, mientras ella se movía por la cocina como si nada hubiera cambiado, finalmente dijo en voz alta lo que lo venía carcomiendo por dentro. «No, pareces tan enferma como deberías estar», dijo con cuidado. Siena sonrió con naturalidad y se encogió de hombros. «Supongo que he tenido suerte», respondió. «Están probando nuevos métodos, experimentales, menos agresivos, y están funcionando». Le cogió la mano y la apretó suavemente. «Siento que esta vez tengo una oportunidad de verdad, Ethan». Mientras Siena se centraba en su supuesta batalla, Ethan asumía el cuidado de su madre, una mujer que, en su juventud, había sido orgullosa, ferozmente independiente, pero que ahora se desvanecía entre la niebla del olvido. Necesitaba supervisión constante, y Ethan lo hacía todo: bañarla, alimentarla, calmarla cuando se desorientaba. Pero no era el esfuerzo físico lo que lo agotaba, era el económico. La clínica privada que Siena había elegido era desorbitadamente cara. Su seguro se negaba a cubrirla, y las facturas no paraban de llegar. Para mantenerse al día, Ethan aceptó un segundo empleo. El turismo mantenía ocupado a Lake Placid. Esquiadores, excursionistas, viajeros curiosos por la antigua Villa Olímpica. Así que Ethan se convirtió en guía turístico, liderando grupos por los senderos, señalando lugares emblemáticos, contando la historia del lugar. El trabajo lo dejaba exhausto. Llegaba a casa cojeando, con los hombros molidos, los pies doloridos de tanto andar. Se desplomaba en la cama, dormía y al día siguiente lo volvía a hacer. Pero aún así, no alcanzaba. Al final, pidió un préstamo, uno grande, de esos con letra pequeña y noches sin dormir. Pero no lo dudó. Si eso era lo que hacía falta para salvarla, para darle una verdadera oportunidad, entonces bien, lo haría 100 veces, sin arrepentimientos. Pasaron 6 meses, y se acercaba el cumpleaños número 31 de Siena. Siena volvería a estar en la clínica, encerrada entre paredes estériles. Ethan no podía soportar la idea de que pasara ese día sola. Ella le había dicho que no fuera, insistido en que no quería visitas, que no quería que la viera así. Pero él no la escuchó. Era su cumpleaños. Tenía que hacer algo. Aquella mañana trazó un plan. Compró el ramo más llamativo que pudo permitirse. Rojos, amarillos, azules, llenos de vida. Escogió unos globos alegres con feliz cumpleaños escrito en letras brillantes de papel de aluminio, decorados con estrellas y mariposas, y una caja de sus pasteles favoritos, de la panadería de la esquina. Ya podía imaginarse el momento.
¿Cómo sonreiría al verlo allí? La sorpresa en su rostro, quizá incluso una risa escapándosele. Por un instante pensó que podía darle eso. Alegría. Cuando Ethan entró en el vestíbulo del hospital, lo recibió una joven con uniforme impecable tras el mostrador. Su actitud era profesional, agradable, ensayada. «Buenos días», dijo, intentando mantener la voz firme. «Vengo a ver a mi esposa. Sienna Walker. Está recibiendo tratamiento aquí». Ella empezó a teclear, sus ojos escaneando la pantalla con rapidez clínica. Pero de pronto, sus dedos se detuvieron. La ligera curva de su sonrisa empezó a desvanecerse. «Perdón, ¿puede repetir el nombre?» «Sienna Walker», dijo de nuevo, apretando un poco más la caja de pasteles. Ella lo intentó una vez más, y otra. Su expresión cambió. La incertidumbre empezó a asomarse. «Lo siento, señor», dijo lentamente, con tono ahora más precavido. «No hay ninguna paciente con ese nombre en nuestro sistema». Durante un instante, Ethan se quedó inmóvil, paralizado. «Debe de haber un error», logró decir, forzando las palabras. «Lleva viniendo aquí 6 meses». La recepcionista volvió a mirar el monitor. Luego lo miró a los ojos. La calidez había desaparecido de su rostro, sustituida por una preocupación profesional. «Nunca hemos tenido a ninguna Sienna Walker registrada, señor». Un escalofrío le recorrió la espalda, como una hoja de acero helado. «¿Y si está registrada con otro nombre?», dijo sin pensar. «Pruebe con Sienna Hart, es su apellido de soltera». La recepcionista asintió y comenzó a escribir de nuevo, sus dedos volando por el teclado. Probó con varias variantes del nombre, revisando con atención. Luego se detuvo, negó con la cabeza. «Lo siento, tampoco hay ningún registro bajo ese nombre». Ethan apretó con más fuerza el ramo. El crujido del celofán quedó ahogado por el martilleo de la sangre en sus oídos. Lento, metió la mano en el bolsillo y sacó su móvil. Marcó. Ella respondió al primer tono. «Hola», dijo Sienna, con una voz tranquila, perfectamente normal, como si todo estuviera bien. «¿Dónde estás?», preguntó Ethan intentando mantener la calma. Hubo una pausa. Breve, casi imperceptible. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», repitió despreocupada. «En la clínica. Acabo de terminar una sesión». Ethan inspiró hondo. Un frío repentino le oprimió el pecho. «Estoy aquí, Sienna», dijo. «Estoy en recepción. Estoy en el vestíbulo». Silencio. «La recepcionista dice que no hay ninguna Sienna Walker recibiendo tratamiento aquí». La línea se cortó. Ella colgó. Ethan se quedó mirando la pantalla, el pulgar sobre el botón de llamada. Volvió a intentarlo. Y otra vez. Nada. Solo el buzón de voz. Se quedó solo en la luz fría e impersonal del vestíbulo del hospital, con los globos en una mano, la caja de pasteles en la otra. Y en ese instante, una verdad horrible empezó a instalarse en lo más profundo de su estómago. No sabía quién era en realidad su esposa. El camino de regreso fue una niebla. Las manos seguían firmes en el volante, pero sus pensamientos se deshacían, una maraña de confusión y traición. No podía procesarlo. Ella había colgado. Nunca había sido paciente allí. 6 meses de supuestos tratamientos. 6 meses de llevarse al límite, económica y emocionalmente, creyendo que estaba ayudándola a sobrevivir. Pero todo había sido una mentira. Todo lo que pensaba que entendía del último medio año, desaparecido. Cuando aparcó frente a la casa, le palpitaba la sien y sentía el pecho hundido, como si algo dentro se hubiera derrumbado. Y por primera vez, pensó, esto no era solo una mentira, era algo calculado, estratégico, peligroso. Al entrar por la puerta principal, se sorprendió al encontrar a la madre de Sienna, sentada erguida en el salón. Hacía meses que apenas salía de su habitación. La demencia la había vuelto callada, apagada, siempre perdida en otra parte. Pero ahora lo miraba directamente. Sus ojos estaban enfocados, claros, presentes. «Rey»,
Cariño, dijo. Ethan se quedó helado. Ray. Ese era el nombre del padre de Sienna. La anciana no lo estaba viendo a él, no a Ethan. Estaba viendo a otra persona completamente distinta, alguien que ya no existía, alguien de otra vida. Hoy fui al médico, dijo, con voz firme y sorprendentemente serena. Me dio una receta. Es cara, necesito $2000. Ethan abrió la boca para responder, pero ella siguió, como si recitara algo aprendido de memoria. Y Lacey necesita $1000 para la excursión a las cataratas. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué? Susurró. Ella suspiró, como cansada de repetir lo mismo. Te lo dije, Ray, respondió, alzando la voz con frustración. Es importante. El médico dijo que empeoraré sin esa medicación, y Lacey no debería perderse la excursión. Todos los demás niños van. ¿Quieres que sea la única que se quede? ¿Quieres eso? Lo miró fijamente, expectante, afilada, presionando. Yo, egoísta de mierda, soltó ella de golpe, poniéndose de pie de un salto. Las manos le temblaban, y el rostro se le torció con rabia, una ira demasiado inmediata como para ser solo producto de una confusión. Nunca piensas en nadie más que en ti. ¿Te crees que ese dinero es solo tuyo? ¿Como si no viniera con responsabilidades? El corazón de Ethan golpeaba con fuerza en su pecho. Nada de eso tenía sentido, hasta que lo tuvo. Ella no estaba confundida. No estaba viendo solo a Ray. Estaba reviviendo una conversación, un recuerdo, uno que había repetido 1000 veces antes. No era un fallo en su mente, era un guión. Y Ethan lo comprendió, con un horror lento y helado. Siempre había sido así. No pedía dinero, lo exigía. Y Ray, quienquiera que hubiera sido en realidad, había cedido. Igual que lo hizo Ethan, una y otra vez. Tenía la garganta seca, tragó saliva, se obligó a hablar. Mamá, dijo en voz baja, soy yo, Ethan. Los ojos de ella parpadearon, algo en su interior cambió, y entonces la luz se apagó. Se dejó caer en el sofá. Su expresión se ablandó en una confusión nebulosa. Ethan, murmuró, apenas audible. Se frotó la frente lentamente. Estoy tan cansada, susurró, su cuerpo hundiéndose bajo el peso de años invisibles, como si nada hubiera ocurrido. Ethan se quedó de pie, inmóvil, con los puños cerrados a los costados. Durante meses había creído que las mentiras de Sienna nacían del amor, que quería protegerlo, que no deseaba que él reviviera la agonía que había sufrido con Anna. Pensó que su silencio, su secretismo, era una forma de compasión, pero ahora lo veía como realmente era. ¿Y si siempre había sabido cómo atraparlo? ¿Y si había aprendido a imitar la vulnerabilidad, a moldear la debilidad con la dosis justa de fragilidad, a presionar cada uno de sus botones, sabiendo que él le daría todo? Igual que su madre lo había aprendido con Ray, igual que Sienna lo había perfeccionado. ¿Y si todo, la enfermedad, su historia, la clínica, era una gran mentira bien construida? Esa noche, Ethan se sentó en el porche delantero, mirando la carretera que llevaba al pueblo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de ámbar y oro. Encendió un cigarrillo, el primero en años, y aspiró el humo con manos temblorosas. No podía dejar de pensar. Recordó los pequeños detalles, las veces que ella cambiaba de tema cuando hablaban de facturas, las respuestas vagas, la fachada alegre tras los supuestos tratamientos, todas las señales que había ignorado. El amor vuelve ciego a un hombre. Pero ya no. Al día siguiente, Sienna regresó a casa. Entró envuelta en su abrigo largo, el pelo alborotado por el viento, las mejillas sonrojadas por el frío. Se quitó los guantes, dejó el bolso sobre la silla del recibidor y soltó un suspiro, como quien se quita un peso de encima. Ethan no se movió. La observaba en silencio. «Necesito contarte algo», dijo ella en voz baja. Él no respondió. Solo mantuvo la mirada fija en ella. Sienna se sentó frente a él, con las manos entrelazadas en el regazo. Su expresión era medida,
controlada, no devastada, no arrepentida, solo calculada. No he sido del todo sincera contigo, dijo. Ayer dije que fui a la clínica. No es exactamente cierto. Ethan se inclinó hacia adelante, en silencio. ¿A dónde fuiste?, preguntó. Sienna dudó. Luego soltó un suspiro lento, como si hubiera ensayado cada palabra. Me cambié a otra instalación, dijo, una más barata. Ethan no parpadeó. Mantenía la mirada fija en ella. ¿Por qué? Ella bajó la vista a sus manos. Se movió con nerviosismo, pausando justo lo suficiente como para parecer espontánea. Ya no quería quitarte más dinero, murmuró, y como si hubiera leído el guión, su voz tembló. Sus hombros se sacudieron apenas, como si intentara contener el llanto. Sé que siempre dices que está bien, continuó, pero no lo está. Siento que solo te estoy utilizando. Ethan la miraba con atención, estudiando cada gesto, cada matiz en su rostro, buscando algo real bajo la actuación. Deberías habérmelo dicho desde el principio, dijo con calma. Sienna se pasó las manos por la cara y soltó un suspiro tembloroso. Tenía miedo, susurró, miedo de que dijeras que no, de que insistieras en pagar lo mejor, aunque eso significara destruirte. Y yo no podía seguir viéndote agotarte así, casi convincente, casi. Ethan quería creerla, la forma en que su voz se quebraba, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero una parte de él se negaba a soltar la sospecha que lo roía por dentro. Algo seguía sin cuadrar. Aún así, extendió las manos y tomó las de ella. Estamos juntos en esto, Sienna, dijo con voz firme, en la salud y en la enfermedad, pero no más mentiras. Prométemelo. Sus dedos se cerraron sobre los de él. Lo prometo, susurró ella, con los ojos brillantes. Ethan asintió, pero algo dentro de él sabía. No todas las promesas están hechas para cumplirse, no cuando se construyen sobre capas de engaño. En algún lugar, bajo esa máscara frágil, la verdad real esperaba. Syracuse, Nueva York. El murmullo bajo de la radio llenaba el coche. A continuación, el pronóstico de la noche. Temperaturas bajando a primi de Gaza, con posibilidad de lluvia. Y ahora, algo para acompañarte. Waylon Jennings, con Dreaming My Dreams. Ethan bajó el volumen. No estaba escuchando. Su atención estaba en la pantalla iluminada suavemente en la oscuridad. La app de rastreo, un punto rojo palpitante, marcaba la ubicación de Sienna. No era un hospital, no era una clínica, era aquí, The Century Club, uno de esos locales exclusivos, donde una sola copa cuesta más que una cena en un buen restaurante. A través de los ventanales altos, la luz cálida se derramaba sobre la acera. En el interior, madera oscura y jazz suave envolvían el lugar en un aire refinado, elegante, caro. Ethan aparcó a la vuelta de la esquina, en un callejón estrecho, y apagó el motor. El aire era frío. Su respiración salía lenta y controlada. Semana antes, había colocado un rastreador GPS bajo el coche de Sienna. Pequeño, punto y localizable. Solo un trozo más de plástico negro entre las sombras del motor. Solo hizo falta un toque en la pantalla para ver su rastro. ¿A dónde decía que iba? ¿Y a dónde iba en realidad? Esa misma noche, ella le había besado la mejilla y susurrado: «Voy al tratamiento, amor. Nos vemos en una semana». Mintió. Y ahora, Ethan iba a ver exactamente por qué. El punto en el mapa se movía hacia el sur, no hacia una clínica, no hacia terapia, hacia él. Ethan salió de las sombras, más allá del resplandor de la entrada del restaurante. The Century Club no era un sitio que Sienna hubiera mencionado nunca, no un lugar al que iría sola, y no estaba sola. A través del ventanal, Ethan la vio. Estaba radiante, un vestido negro ajustado resaltaba su figura. El cabello rubio recogido con una precisión impecable. Irradiaba vida, seguridad, confianza. Nada en ella decía enferma. Los pendientes brillaban. Él no los reconocía. Nunca se los había regalado.
Reía, libre y despreocupada, con la cabeza ligeramente ladeada, como solo lo hacía cuando estaba actuando. Frente a ella, un hombre, más joven, traje elegante, afeitado, pulcro, seguro de sí mismo. Se inclinó hacia ella, le susurró algo que la hizo sonrojarse. Siena bajó la mirada, sonrió como una colegiala y le colocó la mano en el hombro. Entonces, el hombre metió la mano en su chaqueta. Ethan se tensó, una pequeña caja negra. Siena soltó una exclamación ahogada, llevándose la mano a la boca en una actuación de manual. Perfecta, demasiado perfecta. El hombre abrió la caja. Dentro, un anillo ostentoso, del tipo que busca llamar la atención, del tipo que grita «dinero». Ethan no necesitó sonido. Leyó los labios del hombre. «¿Quieres casarte conmigo?» Y entonces ella asintió. Dijo que sí. Lo besó. Ethan no se movió. Permaneció allí, inmóvil, mientras el peso del momento le atravesaba el pecho como una cuchilla. El mundo dentro del restaurante seguía girando. Los camareros servían bebidas, las parejas reían, el jazz suave flotaba en el aire. Pero para Ethan, todo se detuvo. Su esposa, estaba aceptando una propuesta de matrimonio de otro hombre. Pero esa noche no era momento de armar una escena. No estaba allí para gritar, ni llorar, ni suplicar. Estaba allí por una razón. Y ahora tenía todas las pruebas que necesitaba. Ethan se alejó de la ventana y volvió a su coche. Subió, encendió el motor y se incorporó al tráfico con una precisión mecánica. La radio permanecía apagada. Las farolas pasaban como estelas mientras su mente funcionaba por puro instinto. La traición retumbaba en su cabeza como un disparo. Cada recuerdo volvió en avalancha. Las noches sin dormir, el segundo empleo, el dinero, las mentiras. Cada hora dedicada a alimentar con cuchara a su madre, mientras Siena fingía estar demasiado agotada para moverse. Cada cita falsa, cada lágrima ensayada. No solo le había sido infiel, lo había reemplazado. Había estado construyendo en silencio una nueva historia, una que no lo incluía, una segunda vida, un segundo hombre, un futuro paralelo, esperando a que ella diera el paso, y ya lo había dado. El pie de Ethan presionó con más fuerza el acelerador. Ella nunca lo amó, ni un segundo. Para ella, él no fue un compañero, ni un esposo. Fue un cajero automático con anillo de boda, un tonto confiable para financiar su siguiente acto. Y ahora que los ahorros se habían esfumado, ahora que ya no quedaba nada que exprimir, ella pasaba página. Creía que él se desvanecería como un mal recuerdo, pero no sabía con quién se había metido. Esto no era el final, ni de cerca. Ella iba a arrepentirse de todo. De vuelta en Lake Placid, Ethan mantuvo el papel. No cambió su rutina, no se mostró distante, no la enfrentó. Cada mañana preparaba café como siempre, leía el periódico, ayudaba con la madre de Siena. Nada de gritos, nada de frialdad. Fue paciente, porque ahora tenía un plan. Ethan se aseguró de que todo pareciera igual. Mantuvo el ritmo de la vida diaria intacto. El café por la mañana, las charlas corteses, el cuidado de la madre. Pero por dentro, algo se había quebrado. La veía con claridad. Notaba lo natural que le salía mentir, cómo cada palabra suya sonaba lo justo de ensayada para parecer creíble. Cómo lo besaba en la mejilla, antes de salir rumbo a otro tratamiento, sin pestañear. Todo formaba parte del mismo espectáculo, el que, seguramente, había usado con todos los hombres antes que él. Ethan esperó a que ella saliera esa mañana. Entonces se subió a su camioneta y fue directo al Century Club. Sabía exactamente dónde encontrarla. El restaurante estaba animado, pero no lleno, elegante por dentro, cálido, con una iluminación tenue, y ese ambiente hecho para quienes valoraban la discreción. Ethan tomó asiento en una esquina oscura del bar, pidió un whisky, solo, y se acomodó. Detrás de la barra, el hombre con el que había visto a Siena se movía con confianza, relajada. Nolan, el dueño. Alto, quizás 40 y pocos. Fuerte,
top pulcro, pelo oscuro corto, camisa de botones remangada. El tipo de hombre que había levantado algo desde cero y se enorgullecía de ensuciarse las manos para mantenerlo. El tipo que saludaba a los clientes por su nombre, servía sus propias copas y creía tener todo bajo control. No tenía ni idea de lo que se le venía encima. Ethan esperó. Finalmente, Nolan se acercó. «Buen sitio», dijo Ethan, girando lentamente su vaso. «El whisky está muy bien. Ponme otro». Nolan asintió, tomó la botella y sirvió. «Gracias. ¿Primera vez?» «Sí. Solo de paso. Llevo con esto un par de años ya», comentó Nolan apoyando un codo en la barra. «Costó arrancar, pero ahora tenemos clientela fija. Público estable». Ethan asintió con indiferencia, los ojos puestos en la televisión donde los Yankees iban por la séptima entrada. Solo dos desconocidos charlando con una copa. «Parece que te va bien», dijo Ethan levantando ligeramente el vaso. «Negocio, bar y, por lo que escuché, una mujer que te hace pensar en para siempre». Eso hizo sonreír a Nolan. Se inclinó un poco más, visiblemente satisfecho. «No pensé que encontraría a alguien así a estas alturas», dijo, pero llegó y lo cambió todo. Ethan bebió despacio, sin apuro. «¿En serio?» «Totalmente», respondió Nolan con la sonrisa aún más amplia. «Le pedí matrimonio la semana pasada». Dijo que sí. El corazón de Ethan latía con fuerza, pero su expresión no cambió. Ni un parpadeo, ni un gesto. Solo silencio, dejando que las palabras calaran hondo. «Enhorabuena», dijo con suavidad, dejando el vaso sobre la barra con precisión. «¿Ya tienen fecha?» Nolan se encogió de hombros, soltando aire. «Aún estamos viendo eso. Hay cosas que resolver antes». Ethan ladeó la cabeza. «¿Cosas?» Nolan vaciló, luego torció el gesto. «Su divorcio». La mano de Ethan se apretó alrededor del vaso. «Ah», Nolan suspiró. «Su ex era un inútil, vago punto controlador. No movía un dedo. Ella se encargaba de su familiar enfermo. Llevaba la casa entera mientras él se rascaba la barriga. Años así. Al final reunió fuerzas para dejarlo, pero ahora tiene miedo de que él cause problemas». Algo dentro de Ethan se rompió, pero no lo mostró. Sienna no solo lo había traicionado, lo había reescrito, lo había convertido en otro personaje, un parásito inútil, un don nadie abusivo con el que había sobrevivido hasta que llegó el príncipe azul con anillo y rescate. ¿Y lo peor? Nolan se había tragado cada palabra. Ethan tragó el fuego que le subía por el pecho. Ella no era solo una mentirosa, era una manipuladora de primera, una camaleónica experta capaz de moldear su historia como le conviniera. En su versión, ella siempre era la víctima, la valiente superviviente, la heroína. Ethan miró su vaso. ¿Su ex sabe que lo va a dejar? Nolan negó con la cabeza. Tiene miedo de lo que él pueda hacer, pero ya no está sola. La tengo a mi lado. Ethan se inclinó apenas, apoyando los codos en la barra. ¿Tan especial es? Nolan no dudó. No te haces una idea. Ethan apuró lo que quedaba de whisky, dejó el vaso sobre la barra y sacó la cartera. «Bueno», dijo, deslizando unos billetes. «Que tengas suerte». Dejó una propina generosa. Luego se levantó, asintió y salió al aire frío de la noche. La brisa le dio de lleno, como una bofetada seca. Inspiró hondo, dejando que el aire cortante se llevara parte de la rabia que crecía en su interior. Nolan no tenía ni idea. El pobre diablo creía cada mentira que Sienna le había servido. Y sinceramente, Ethan no lo culpaba. Ella era convincente. Tenía el aspecto, la voz, las manos temblorosas, las pausas perfectas. Pero esta vez había elegido al hombre equivocado. Ethan sacó un cigarrillo, lo encendió y exhaló despacio, viendo cómo el humo se perdía en la oscuridad. No iba a enfrentarla, no todavía. Eso sería darle el control. No, iba a dejar que creyera que había ganado, que todo seguía igual, porque cuando finalmente atacara, ella no lo vería venir. Si iba a reducir su mundo a cenizas, necesitaba más que sospechas.
Necesitaba pruebas. Necesitaba a alguien que supiera escarbar. Ahí entraba Frank O'Connor, ex policía, ahora investigador privado. 60 y pico, pelo gris cortado al ras, manos gruesas, una gabardina que olía a aceite de motor y ceniza de cigarro. Trabajaba en una oficina desordenada sobre un taller en Plattsburgh. Olía a café quemado y goma vieja, pero el hombre seguía afilado como una navaja. Frank no lo hacía por dinero. Aceptaba casos para no oxidarse, para mantener la mente alerta. No hablaba mucho, no perdía el tiempo, y no toleraba tonterías. ¿Buscas basura?, preguntó, alzando la vista por encima de las gafas. Busco la verdad. Frank asintió una sola vez, tomó el sobre de dinero sin decir palabra y lo metió en el abrigo. Dame unos días, una semana después, se reunieron en un diner a las afueras del pueblo. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas. Frank deslizó una carpeta gruesa sobre la mesa. Tenías razón con ella, dijo. Ethan la abrió. Dentro, recortes de periódico, documentos judiciales, extractos bancarios y una ficha policial. Siena. Más joven, otro peinado, pero inconfundible. Los mismos ojos astutos, inteligentes, aún con esa máscara de inocencia. Tiene historial, dijo Frank, removiendo el café con una cucharilla de plástico. Orden de arresto activa en Nueva Jersey. Fraude en tercer grado. Estatuto Penal 2C-24. Ethan levantó la vista. Dame los detalles. Frank pasó a una sección del expediente. Hace unos años se acercó a un tipo, Gregory Shaw, promotor inmobiliario de renombre. Lo manejó con precisión. Lo convenció de que tenían algo especial. Un día le dice que tiene una cardiopatía congénita. Necesita cirugía urgente. Sin seguro. La mandíbula de Ethan se tensó. Y él lo pagó. Todo. Más de $120,000. Transferidos directamente a su cuenta. Frank golpeó los documentos con un dedo calloso. Extractos bancarios. Transferencias. Todo real. Pero no hubo operación. Ni diagnóstico. Ningún médico. Ningún hospital que la hubiera tratado. Ni que la conociera siquiera. Ethan pasó otra hoja. Esta mostraba copias de correos electrónicos, cartas de abogados, amenazas legales. Desapareció en cuanto el dinero llegó, dijo Frank. Cambió de número. Se esfumó. Gregory Shaw, el hombre estafado, contrató un equipo legal completo. Rastrearon la mentira de principio a fin. Era una estafa. Completa, despiadada, perfecta. Ethan apretó los dedos alrededor del papel. ¿Y no la arrestaron? Frank negó con la cabeza. Se largó antes de que saliera la orden. La detención sigue activa en Nueva Jersey. Pausa. El día que pise ese estado, está acabada. Pero es lista. Se mueve. Nombre nuevo. Imagen nueva. Historia nueva. Nunca se queda lo suficiente en un sitio para que la atrapen. Ethan apretó la mandíbula. $120,000. Volatilizados, y ahora lo había hecho otra vez. Solo que esta vez, la moneda era él. ¿Cuál es la pena?, preguntó Ethan. Frank se recostó. Fraude en tercer grado, hasta 5 años. Ethan se quedó mirando la carpeta durante un largo rato, sin decir palabra. Podía llamar a la policía, levantar el teléfono, contactar con las autoridades de Nueva Jersey, darles su ubicación. Estaría entre rejas a final de semana. Fácil, pero no suficiente. Frank lo observaba. Leía el silencio. «No vas a entregarla», dijo, sin rodeos. Ethan esbozó una pequeña sonrisa. «No, Tom». Frank alzó una ceja. «Entonces, ¿qué planeas?» Ethan cerró la carpeta y se puso de pie. «Voy a destruirla». Frank giró la cucharilla en su taza, pensándolo. Luego sonrió también. «Entonces vas a necesitar más». «Tráeme todo», dijo Ethan. «Cada mentira, cada estafa, cada hombre que haya dejado hecho pedazos». Frank asintió una vez. «Esto va a estar bueno». Ethan dejó otro sobregrueso lleno de billetes sobre la mesa y se marchó sin decir una palabra. 3 días después, Frank llamó. Su voz era firme,
cargada de energía. Ethan, tienes que ver esto. Se encontraron en el mismo diner, junto a la carretera. Esta vez, Frank llegó con una carpeta mucho más gruesa. La dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo. «No es solo una estafadora», dijo Frank. «Es una profesional». Ethan abrió la carpeta y se quedó mirando. 10 alias, 10 ciudades, 10 hombres, página tras página. Fotografías, nombres, recortes de prensa de todo el país. «En Pensilvania», dijo Frank señalando un documento. Se hacía llamar Erika Blake. Dijo que tenía un tipo de cáncer raro. Un tal Martin Hale vendió el negocio familiar para pagar su tratamiento. «¿Y desapareció?», preguntó Ethan. «Por supuesto. Tomó el dinero. Nunca más se supo». Pasó la página. En Texas era Lily Carson. Decía que era viuda con 2 niños pequeños. Una historia triste, pero nunca hubo hijos. Ni marido. Otra página. En Chicago fue Tessa Monroe. Se casó con un hombre, y antes de que se diera cuenta, le vació las cuentas y pidió el divorcio. No lo vio venir. Ethan cerró la carpeta de golpe. «¿Cómo es que nunca la atraparon?». Frank suspiró. «Es un fantasma. En cuanto algo se complica, desaparece. Cambia de nombre, de peinado, de ropa, toda la historia. Los hombres que estafa, la mayoría no presenta cargos. Están humillados, avergonzados. Cuando descubren la verdad, ya es tarde». Ethan asintió lentamente. «Excepto Shaw». «Exacto», dijo Frank. Fue el único que llegó lo suficientemente lejos como para dejar una orden activa. Por eso aún la buscan en Nueva Jersey. Ethan se reclinó, exhalando entre los dientes. Así que eso era. Siena nunca lo había amado, ni por un segundo. No fue una coincidencia que apareciera en su vida. Lo había elegido, igual que a todos los demás. Pero cometió un error. Eligió al hombre equivocado. Frank lo observó con atención. «¿Quieres que lleve esto a la policía?». Ethan negó con la cabeza. «Todavía no. No quería verla en juicio. Quería algo peor. Quería que lo perdiera todo». Esa noche, el Century Club estaba a rebosar. Jazz suave. Flotaba sobre el murmullo de las conversaciones. Copas tintineaban. Cubiertos. Golpeaban platos de porcelana. Los camareros se movían con soltura entre las mesas iluminadas por velas. En la barra, Siena estaba sola. Su vestido negro se ceñía perfectamente a su figura, como siempre impecable. Pasaba el dedo por el borde de su copa, aburrida. Su mirada se dirigía hacia Nolan, al otro lado del salón. Hablaba con un par de clientes habituales cerca de la puerta. Siena suspiró, y entonces una mujer se sentó en el taburete junto a ella. Siena no levantó la vista al principio, no hasta que la mujer habló. «¿Cuánto tiempo crees que podrás fingir que todo es perfecto?». Siena se giró, interesada. La mujer observaba su copa, no a ella. Girándola lentamente entre sus manos, soltó un suspiro largo. «Los hombres son basura», murmuró. Siena rió por lo bajo. «Amén». La mujer soltó una carcajada amarga. «Tú no sabes nada». Siena sonrió con malicia. «Oh, créeme, sí sé». Entonces la mujer la miró, ojos afilados, evaluadores. «Lo doy todo por él», dijo, «y ni siquiera me compra flores, y del dinero mejor ni hablamos». Siena se recostó, copa en mano. «No pierdas el tiempo con un solo hombre», dijo con frialdad. «Úsalos como ellos nos usan». La mujer ladeó la cabeza. «¿Cómo?». Siena dio un sorbo y sonrió. «Si no te da el dinero fácilmente, miente». «¿Qué tipo de mentira?». Siena dejó la copa sobre la barra. «Haz que quiera salvarte», dijo. «Dile que estás enferma, que necesitas ayuda. Haz que se sienta un héroe. Los hombres viven para eso. Siempre funciona». La mujer parpadeó. «¿Tú has hecho eso?». La sonrisa de Siena se ensanchó. «Más veces de las que puedo contar». No vio el pequeño destello metálico cerca del cuello de la mujer. No notó el micrófono, discreto y perfectamente colocado. No sabía que cada palabra estaba siendo grabada. De vuelta en su estudio,
Ethan estaba solo, móvil en mano. Pulsó, pausa. La grabación se detuvo. La voz de Sienna era firme, segura, casi orgullosa, sin remordimiento, sin vacilación, sin culpa. No era una estrategia, era su esencia. Ahora Ethan lo tenía todo. Documentos, registros judiciales, declaraciones juradas y una confesión en audio, nítida y clara. Solo quedaba el último movimiento. Los Lake Placid Horse Shows, el evento más grande del año, una celebración, un espectáculo. El recinto del festival vibraba de energía. Banderas ondeaban al viento, familias se agrupaban junto a las vallas, los altavoces anunciaban puntuaciones. Era perfecto, el escenario estaba listo. Y Ethan también, el festival rebosaba vida. Niños corrían entre la multitud, sujetando globos que bailaban al viento. Adolescentes se retaban a montar el toro mecánico. Parejas mayores sorbían sidra caliente, poniéndose al día entre risas. El aire olía a manzanas asadas, masa frita, sirope de arce y nostalgia. En la arena principal, el Gran Premio, Richard M. Feldman llegaba a su clímax. Jinetes de todo el mundo guiaban a sus caballos sobre obstáculos y curvas cerradas con precisión impecable. El último en competir, Logan Fry, sobre MTM Vivre le Rêve, hizo una ronda perfecta, ni una sola falta. El público estalló en aplausos. La energía era brillante, limpia, eléctrica, perfecta. Justo el fondo que Ethan necesitaba. Caminaba junto a Sienna entre las caras felices. Ella sonreía, saludaba a vecinos, reía en los momentos adecuados, como siempre. Pero Ethan notaba algo en su postura, un leve nerviosismo en la forma en que le agarraba el brazo. Sentía algo en el aire. No era miedo todavía, pero sí incomodidad. En algún rincón de su interior, una alarma había empezado a sonar, pero aún no sabía lo suficiente para huir. Aún no. Desde el escenario principal, una orquesta tocaba un popurrí de country y folk. Las notas flotaban como humo sobre el gentío. Ethan escaneaba la escena. Niños riendo, vendedores gritando, adolescentes amontonados en los puestos de comida. Todo estaba exactamente como debía estar. Era el último momento de libertad de Sienna. Y no tenía ni idea. En el centro del pueblo, una pantalla gigante cobró vida. Transmitía la cobertura en directo del festival. Una reportera local, vestida con una chaqueta roja brillante, sonreía a la cámara, su voz alegre y perfectamente ensayada. Hablaba de comunidad, de tradición, de unión, del legado de orgullo y celebración de Lake Placid. Mientras hablaba, la cámara barría al público, buscando rostros conocidos para dar calidez, cercanía, familiaridad a la transmisión. Y entonces los encontró, Ethan y Sienna. La reportera sonrió aún más, girándose hacia ellos. El cámara hizo zoom. Sus rostros llenaron de repente la enorme pantalla sobre la plaza, en alta definición, imposibles de ignorar. «Buenas tardes», saludó la reportera, cálida. «Contadnos, ¿qué os está pareciendo el festival de este año?» Sienna se volvió con una sonrisa impecable, como si fuera parte de un comercial. «Oh, es maravilloso», dijo. «Es increíble ver a todo el mundo reunido así. Una comunidad preciosa». La reportera asintió, sonriendo. «Desde luego, y de hecho...» Su voz bajó, inclinándose apenas hacia un nuevo tono. «Una pregunta más». Ethan dio un paso sutil hacia atrás. Sienna, aún sonriendo, asintió con cortesía. «Por supuesto». La mirada de la reportera se afiló. «¿Cuántos hombres has estafado fingiendo que estabas enferma?» El aire se rompió. Sienna se quedó petrificada. El disfraz se fracturó. Cada sonido del festival se desvaneció. Las risas, la música, el bullicio, reemplazados por un silencio espeso. Todas las miradas se volvieron hacia la pantalla, y ahí estaba ella, la sonrisa partida, la mano aferrada al bolso con más fuerza de la necesaria, los ojos buscando una salida. «Perdona», dijo con voz lenta. «¿Qué has dicho?» La reportera no pestañeó. «He preguntado», repitió, nítida y firme.
¿Cuántos hombres has engañado diciendo que te estabas muriendo? El público se detuvo, completamente. Siena soltó una risa nerviosa, una línea improvisada que sonaba forzada. Debe de ser un error. Yo no... La reportera la interrumpió. Vamos a repasar los hechos. Son $20,000 en Nueva Jersey, 85,000 en Pensilvania, 64,000 en Texas. Detrás de ellos, la pantalla volvió a encenderse, esta vez con pruebas. Transferencias bancarias, documentos judiciales, fotografías, fichas policiales, una presentación de su destrucción. Apareció Martin Hale, el que vendió su negocio para salvarla. Gregory Shaw, el que luchó en los tribunales por justicia. Víctima tras víctima, nombre tras nombre, rostro tras rostro. La boca de Siena se abrió. No salió nada. «Esto es un montaje», balbuceó. «No es real». La reportera levantó una tablet. «Escuchémoslo con tus propias palabras». Tocó la pantalla. La voz de Siena retumbó por toda la plaza. Demasiado clara, demasiado fuerte, imposible de negar. «No pierdas el tiempo con un solo hombre. Úsalos como ellos nos usan. Si no te dan dinero, miente. Haz que se sientan héroes. Diles que estás enferma. Siempre funciona». Se escucharon jadeos. Docenas, luego cientos. Siena retrocedió, como si el sonido de su propia voz la hubiera golpeado físicamente. La multitud a su alrededor empezó a cambiar. La confusión dio paso a la furia. «Nos mintió a todos. Dijo que tenía cáncer. Es una estafadora». Su rostro se puso pálido. «¡No es cierto!», gritó. «Está editado. Tenéis que creerme». Pero nadie lo hizo. Una manzana mordida le golpeó el hombro. Salsa caliente le manchó la manga. Después vino una bolsa de papel, un vaso de plástico, palomitas, una chapa de botella. Alguien gritó: «¡Mentira! ¡Fuera de nuestro pueblo! ¡Más gritos! ¡Más rabia!». La multitud se convirtió en turba. Siena se encogió, se cubrió la cabeza, dio pasos hacia atrás. El estruendo la arrasó como una ola, creciendo, hinchándose, ahogándola. Intentó correr, pero las salidas ya no estaban claras. 3 agentes uniformados esperaban al otro lado de las vallas. Uno de ellos dio un paso adelante, sacando las esposas. «Siena Walker», dijo con voz serena y definitiva. «Está usted detenida». Ella se quedó paralizada. «No, no, es un error», suplicó. «Yo no hice nada». Se giró desesperadamente, los ojos buscando una tabla de salvación. Alguien, cualquiera, y entonces lo vio. Nolan, de pie, más allá de los puestos de comida, observando. Su última esperanza. Corrió hacia él, tropezando, desesperada. «Nolan, por favor, diles que no es verdad. Tú me conoces. Sabes que yo no...». Él no se movió. Tenía la mandíbula apretada, los puños cerrados, y en su mirada no quedaba nada. Ni calor, ni duda, solo traición. Siena le agarró del brazo, se aferró a su manga como si fuera lo único que la mantenía a flote. «Por favor», susurró. «Tú me conoces», pero esta vez él no dijo ni una palabra. Finalmente, Nolan se movió. Lento, deliberado. Le tomó la mano. Siena contuvo el aliento, pero en lugar de consuelo, deslizó el anillo de compromiso de su dedo. Ella se quedó congelada, mirando el espacio vacío donde había estado el símbolo de su última mentira. «El error», dijo Nolan con voz de piedra, «fue haberte creído». Y luego se dio la vuelta y se marchó. Siena no se movió. No podía. La multitud rugía tras ella con furia y estupor, pero ella estaba paralizada, muda, atónita, sola. Una mano le agarró la muñeca, torciéndosela a la espalda. «Queda usted detenida por fraude en los estados de Nueva Jersey y Nueva York», dijo el agente, cerrando las esposas sobre sus muñecas temblorosas. «No, por favor, no entendéis», chilló. «Puedo explicarlo. Yo...». Su voz se fue apagando mientras la llevaban hacia el coche patrulla. La multitud estalló. Vítores, abucheos, insultos. Siena pataleó, forcejeó, gritó, pero no había salida. La puerta del coche se cerró tras ella. Se acabó.
Ethan estaba en el borde de la plaza, con los brazos cruzados, observando cómo todo se desplegaba. No parpadeó. No se movió. Esto no era el final. Todavía no. Quedaba un último paso. La sala del tribunal estaba a rebosar. Cada asiento ocupado. Personas de pie, hombro con hombro, llenaban las paredes y los pasillos, susurrando, inclinándose hacia adelante para no perder una sola palabra. Antiguos compañeros de trabajo, periodistas locales, vecinos de Lake Placid y, lo más importante, los hombres que Siena había engañado. Cada rostro allí presente por una sola razón: ver cómo por fin se hacía justicia. Siena estaba sentada en el banquillo de los acusados. Tenía las manos fuertemente entrelazadas, los dedos pálidos por la presión. Parecía más pequeña ahora, apagada. Su rostro, antes radiante, estaba demacrado, los ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras. El vestido que llevaba, elegante en otro tiempo, ahora colgaba de su cuerpo como un disfraz sobre alguien que ya no encajaba en él. Miraba la sala, buscando un aliado. No había ninguno. En la primera fila, Ethan permanecía sentado en silencio. A su lado, una fila de hombres, víctimas que también habían creído en ella. El juez entró. La sala se sumió en un silencio absoluto. Se abre la sesión. La fiscal, una mujer con traje azul marino impecable, se puso en pie. «Señoría», comenzó con voz clara y cortante, «este es un caso clásico de manipulación y fraude. La acusada se aprovechó de la bondad y la confianza de varios hombres, inventando enfermedades terminales, problemas económicos e incluso identidades completas para conseguir dinero. Y una vez que obtenía lo que quería, desaparecía». Pausó. «La cantidad total estafada supera el $500,000. Un murmullo de asombro recorrió la sala. «¡Orden!», gritó el juez, golpeando el mazo una vez. La fiscal continuó. «En esta sala se encuentran 6 de sus víctimas, cada una de las cuales testificará bajo juramento que la acusada actuó con total intención de engañar. Y así lo hicieron. Uno a uno, los hombres se pusieron de pie y contaron sus historias. Llamadas desesperadas, confesiones a medianoche, peticiones angustiadas de ayuda. Y luego, cuentas vacías, silencio, desaparición. Después fue el turno de Ethan. Se levantó lentamente, las manos firmes, el corazón tranquilo. La fiscal se dirigió a él. «Señor Walker, ¿cuánto perdió a causa de las acciones de la acusada?» Ethan hizo una pausa. «¿Dinero?», repitió, dejando que la palabra flotara. «Unos $70,000. Un momento». «Pero esa no fue la verdadera pérdida». La fiscal asintió. «¿A qué se refiere?» «Ella me quitó más que dinero», dijo Ethan. Su voz era baja, pero cada palabra pesaba. «Me quitó la confianza, la amé. Creí cada palabra que dijo. Trabajé en 2 empleos. Cuidé de su madre. Hice todo lo posible por apoyarla durante una enfermedad que nunca tuvo». Miró a su alrededor. Todos lo escuchaban. «No solo me estafó, me hizo desconfiar de todo. Me robó la fe en las personas». Silencio. Siena no habló, no protestó, no se movió. Ya no quedaba nada que decir. El juez la miró. «Señora Siena Walker», dijo, con voz firme, «este tribunal la declara culpable de fraude en 3er grado según el Estatuto 2024 del Estado de Nueva Jersey y de hurto mayor según el Código Penal 155.40 del Estado de Nueva York». Pausa. «Queda usted condenada a 5 años de prisión estatal y a la restitución completa a sus víctimas». Siena dejó escapar un jadeo audible. Bajó la cabeza. Los hombros se le hundieron. 2 alguaciles se acercaron. Cuando las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas, alzó la mirada. Por un momento breve, vacío, sus ojos encontraron los de Ethan. Él no se burló. No sonrió. Solo la observó. La despedida final. 4 meses después, llegó la llamada desde prisión. Siena pedía una visita. Ethan miró la pantalla del móvil. Estuvo a punto de borrar el mensaje sin abrirlo. Pero algo en él dijo: «Ve».
Así que fue. Ella estaba sentada en una mesa metálica, las manos apoyadas sobre el acero. El mono gris le colgaba del cuerpo, el cabello apagado, la piel pálida. Había envejecido. Ethan entró despacio, el abrigo abotonado, las manos en los bolsillos. Se sentó frente a ella. Se miraron en silencio durante un largo rato. Finalmente, ella habló. «Sabía que vendrías». Ethan esbozó una pequeña sonrisa. «Yo también». Ella apretó los labios, respiró hondo y entonces lo soltó. «Tengo cáncer, Ethan», dijo con voz quebrada. Esta vez no miento, él no se inmutó. Los médicos, es una etapa avanzada. Ethan ladeó ligeramente la cabeza. Silencioso. «Di algo», susurró ella. «Por favor». Su voz fue serena, plana. «Karma». Sienna contuvo la respiración. «Necesito ayuda», dijo. «Un abogado. Algo. No puedo morir aquí, Ethan. Por favor, tienes que ayudarme». Ethan se inclinó hacia adelante, la miró a los ojos. En su mirada no había amor ni odio, solo claridad, la de alguien que por fin había visto la verdad. «¿Ayudarte?», repitió, como si la idea le resultara absurda. Ella asintió, desesperada. «Tú siempre fuiste bueno. Me amaste. Amé a la mujer que fingías ser». Los ojos de Sienna se llenaron de lágrimas. Solo intentaba sobrevivir. «Yo también», dijo Ethan con la mandíbula apretada. Luego, en voz baja. «¿Sabes lo que hice con tu madre?». Sienna parpadeó. «¿Qué?». «La ingresé en un centro especializado en demencia, uno de los mejores. Está a salvo. Limpia, alimentada. Cuidadas por enfermeras que de verdad se preocupan». Las lágrimas brotaron. «Pero se suponía que yo...». «Está mejor sin ti, Sienna». Ella intentó tocarlo, suplicante. «Ethan, por favor, si alguna vez me amaste...». Él retiró las manos, fuera de su alcance. Ella tocó solo el aire. «No voy a salvarte», dijo, tranquilo y firme. «Estás justo donde mereces estar». Sienna sollozó. Su cuerpo entero temblaba. «Ethan», él se levantó, se abrochó el abrigo y se alejó. «Ethan, por favor, no me dejes aquí». Pero él ya caminaba hacia la salida. No miró atrás. La puerta pesada se cerró con estruendo tras él. ¿Y Sienna? Sienna se quedó sola, exactamente donde debía estar.